Bien, muy buenas tardes a todos y a todas, compañeros de corporación, del mundo literario que nos acompañan a la presentación del de la 25ª edición de la revista Palincesto, especialmente en su 20 años de edición, 20 años que conllevan el significado evidente de que se ha hecho un trabajo de fondo y sobre todo persistente en el tiempo y de una gran calidad y riqueza. En primer lugar, y antes de pasar a darle la palabra a los verdaderos protagonistas de este acto, pues disculpar la presencia tanto del alcalde como del delegado de Cultura, porque nos están representando como ciudad en otro lugar y están también evidentemente acudiendo a esta función. Yo, como primer teniente de alcalde y alcalde en funciones, pues para mí es un verdadero honor presidir este acto, porque tengo la suerte de no solamente desempeñar mis funciones de político en los plenos y en aquellas cuestiones complejas y complicadas para la ciudad de Carmona, especialmente en los tiempos que vivimos, sino también en una cuestión literaria, porque es mi vocación y de hecho es mi oficio, el estudio de la literatura y sobre todo la docencia. Por lo tanto, para mí es un verdadero placer compartir la mesa con Francisco José Cruz, Fran, conocido sobradamente por todos y verdadero promotor y motor e impulsor de lo que es esta revista, que supone el hermanamiento entre dos mundos: el mundo de la poesía y de la literatura española y el mundo de la literatura hispanoamericana. Es curioso que en estos días pues yo tenga la suerte de presentar este acto, porque curiosamente, Fran, Óscar, estoy dando en mis clases ahora mismo el modernismo. El modernismo son las primeras uniones, las primeras ramificaciones de la literatura, por decirlo de alguna manera y de forma gráfica, las primeras ramificaciones de la literatura hispanoamericana con la literatura española, la primera interacción, y a los alumnos pues les encanta leer a Rubén Darío. Entonces, pues para mí, yo estoy encantado. Como ayuntamiento te agradezco, Fran, el hecho de que nos permitas o nos podamos permitir el lujo como ciudad de traer a poetas de primerísimo orden, como hace cada año, y ya durante 20 años y durante 25 ediciones, y sin nada más que decir, pues pasamos a disfrutar tanto de tu intervención como la de nuestro poeta invitado, que es una primera figura de la literatura hispanoamericana y que, ni que decir tiene, que debemos de saborear y que debemos de apreciar cada una de las palabras de nuestros dos intervinientes, porque es un lujo contar con ellos y sobre todo es un placer importantísimo el hecho de que en Carmona hoy se den cita poetas de tal calado como puede ser Óscar Hahn y los que han venido en las anteriores ediciones. Por lo tanto, sin nada más que decir, yo le doy la palabra a Francisco José Cruz, Fran, para que él ya pues haga una redacción o una interpretación de la revista que tan sabiamente dirige y con tanto cariño, sobre todo, con tanta dedicación y esfuerzo, y que todos y todas agradecemos que siga trabajando en esta línea y que durante 20 años más, Fran, siga a pesar de la crisis, siga presentándola al pueblo de Carmona. Muchas gracias. Buenas noches. Agradezco de corazón las generosísimas palabras de Eduardo Rodríguez Puerto, también la presencia del poeta chileno Óscar Hahn, la presencia de ustedes, la labor incansable de estos 20 años de todas las corporaciones del Ayuntamiento de Carmona, sean del partido político que sean, desde 1990. Y quiero agradecer también la presencia de la concejala de Cultura, Aurori, del Ayuntamiento de Alcalá del Río, que es mi pueblo. Con el número 25 de Palincesto que ahora se presenta,
celebramos sus 20 años de existencia ininterrumpida, edad insólita para este tipo de publicaciones, aunque ya cumplida parezca lo más normal del mundo. Prueba de la dificultad, sin ir más lejos, es que cuando salió en la primavera de 1990 el primer número, no había en Carmona ninguna publicación periódica y algunas que surgieron después ya han desaparecido. ¿Cuántas empresas literarias, modestas como la nuestra y menos modestas, se fueron al garete en cuanto nacieron por desidia o abandono de sus patrocinadores? Si algo en la vida social requiere constancia y tiempo, es la cultura, al menos la que no se deja llevar por la moda, la improvisación, la renta inmediata, ni se confunde con el espectáculo de masas, y dentro de la cultura, la difusión de la poesía. Solo la paciente continuidad seguirá dando a esta aventura estética verdadero sentido y carácter propio. Así, a pesar de la falta de costumbre editorial en Carmona, cada una de sus corporaciones municipales, desde 1990, ha mejorado respecto al anterior este o aquel aspecto técnico y administrativo de la revista, para que alcance, acorde con la paulatina madurez de quienes la dirigimos, el propósito de traer a Carmona la poesía del mundo, tanto la escrita en otras lenguas, occidentales y orientales, como sobre todo la escrita en español, aquí y en la América hispana, donde tras 500 años del descubrimiento se compone el 90% de la poesía de nuestro idioma, dato que nos impide radicalmente desentendernos de la creación poética de aquel continente, si deseamos mantener viva nuestra propia tradición. Puestas así las cosas, el número 25 es la piedra más reciente de este palimpsesto de voces que poetas de épocas y países distintos van haciendo y rehaciendo página a página, número a número, y que al coincidir con el 20º aniversario de la revista está significativamente ilustrado con imágenes que guardan la memoria de los 5000 años de historia ininterrumpida de esta ciudad, este otro palimpsesto de culturas. Esta vez reeditamos en nuestra colección de libros, ampliada y corregida, una antología de coplas flamencas, teniendo en cuenta su estremecedora belleza poética y el estrecho vínculo de Carmona con el cante jondo desde siempre. Los bloques principales del cuerpo propiamente dicho de la revista son la traducción de poemas del polifacético Pierpaolo Pasolini y un extenso dossier dedicado a la obra y la figura del maestro colombiano Mario Rivero a un año de su muerte. Aparecen también poemas de autores pertenecientes a varias generaciones de ambos lados del Atlántico. Óscar Hahn es uno de los pocos poetas precisamente de hoy en día que ponen, valga la forzada metáfora, un remo en cada orilla para nutrirse de las contrarias corrientes de nuestro viejo y ya común devenir poético. Una muestra excepcional de ello son sus recreaciones del cancionero barcelonés de 1562, que tuvimos el honor de editar en el número 22 de nuestra colección bajo el título de Flor de enamorados, ejemplo extremo
de su personal tendencia a conectar técnicas, emociones y personajes distantes en el tiempo, combinando de este modo la equilibrada lucidez de estructuras de corte clásico con ramalazos irracionalistas según convenga. Tan solo con lo dicho, a nadie extrañará cuando oiga su poesía que Óscar Hahn es uno de los poetas más seductores, sugerentes e imaginativos en lengua española de las últimas décadas. Sus poemas casi no se apartan del amor y la muerte, pero su amplitud de miras da la impresión de una obra de mayor abanico temático y expresivo del que en realidad despliega, gracias al polivalente y magistral uso de formas e imágenes heredadas en contacto con otras de propio cuño, o al procedimiento de sacarlas de su contexto originario hasta adquirir un nuevo sentido. Por ejemplo, las Torres Gemelas, evocación destructiva por antonomasia, pasa a ser en el poema de Óscar Hahn símbolo de un irrefrenable encontronazo amoroso. Amor y muerte cosen el tejido anímico de un hombre de nuestros días, indefenso e incrédulo, que se refugia de la violencia contemporánea y la fugacidad del amor en una sutil distancia irónica aparentemente desenfadada. Hable casi de lo que hable, Hahn dota a su poesía de un auténtico sentido erótico que tiene menos que ver con la mera actividad sexual que con esas insinuantes maneras entre púdicas y desinhibidas de relacionarse imaginativamente con ciertas tareas y prendas íntimas. Tareas y prendas que a veces sustituyen la presencia deseada, revelándose a sí mismo la condición fantasmal de la ausencia, en la que siempre late un sentimiento de ternura y soledad última. Óscar Hahn nació en Iquique, Chile, en 1938. Tras el golpe de Pinochet, dio clases en la Universidad de Maryland y desde 1977 hasta el año pasado, en que se jubiló, fue profesor de literatura de español en la Universidad de Iowa. Toda su poesía está reunida, publicada en el 2009 por la editorial Visor bajo el título de Archivo Expiatorio. Entre sus libros destaca Arte de morir, Mal de amor, Apariciones profanas, En un abrir y cerrar de ojos, Pena de vida, etc. Él es autor también de varios libros de ensayo como Fundadores del Cuento Hispanoamericano o Magias de la Escritura. En nuestra colección ha publicado el libro al que aludí antes, Flor de enamorados, y nos preparó para el número siguiente, el 23, una antología del poeta chileno Pessoa Vélez. Para nosotros y para Carmona es un honor contar hoy con su presencia y estoy convencido de que en cuanto nos lea sus poemas formará parte de la historia, de la larga y bella historia cultural de Carmona y de la más modesta y reciente vida literaria de nuestra ciudad. Con ustedes, Óscar Hahn. Para mí es muy grato estar aquí en Carmona, ciudad con la cual tengo un vínculo muy poderoso a través de Fran, ¿no?, que ustedes conocen, y de Chay también, ¿no?, con el éxito, que me han estado cuidando en estos días con mucho cariño, porque yo llegué de Granada y ahí
me pesqué un virus y tuve una faringitis aguda, ¿no? Muy fuerte, no podía hablar, pero con el cuidado de ellos, más un médico que llamaron, ahora más o menos puedo sacar la voz. Así que si en algún momento ustedes ven que pasa algo, bueno, es por eso. También quisiera agradecer a Eduardo, ¿no? por esta invitación de la ciudad de Carmona y a todos los presentes aquí. Y también celebrar dos eventos que me parecen importantes, que son, desde luego, el aniversario número 20 de la revista Palincesto, con su número 25 que acaba de salir, porque es una verdadera hazaña en estos tiempos que una revista de poesía dure más de 2 números. Si dura 3 números se considera un éxito total. Así que imagínense ustedes lo que es 25 números durante 20 años, una verdadera hazaña. Pero también está el hecho de que hoy día apareció el último libro de Frank, que se llama El espanto seguro, que acaba de salir. Entonces hay varios hechos que han coincidido en este 21 de mayo. Día que además para mí es muy especial, porque mi hija menor, que está en Estados Unidos en este momento, ya es estudiante de la Universidad de Iowa, cumple 22 años. Así que si ve la grabación más adelante, le mando un saludo y un beso de cumpleaños. Lo que voy a hacer yo ahora, una aclaración necesaria. Esto es algo sospechoso. Así que les voy a contar cuál es su origen. Hace ya varios años tuve la suerte de asistir en Maryland, en Estados Unidos, a un concierto de Frank Sinatra. En esa ocasión él curiosamente eligió un lugar muy pequeño, en vez de esos lugares donde van 20.000 personas, 30.000, 60.000, no, era un lugar muy pequeño. Yo creo que no había más de 500 personas, porque él dijo que por esa ocasión quería tener un contacto más directo, más íntimo, más cercano con el público. Bueno, cantó y en la mitad del concierto se detuvo un rato y tenía un jarro o una botella con algo encima del piano y echó el contenido en el vaso. Y cuando él estaba echando el contenido y levantó el vaso, la gente se puso a reír, pensando que estaba tomando whisky. Y él dijo que no fuera mal pensado, que en realidad era té con miel. Y él recomendaba el té con miel a las personas que cantaban, a los profesores, a la gente de radio, en fin, a todas las personas que usaban su voz. Entonces, como yo estoy ahora con un problema de faringitis, dije, bueno, seguiré el consejo de don Frank Sinatra y Shari, con mucho cariño, muy bien. Esperemos que sobreviva toda la lectura a punta de té con miel. Voy a hacer una lectura que podríamos llamar panorámica de mi poesía, desde mis primeros libros hasta los más recientes, para que ustedes tengan una idea general nomás acerca de esta poesía. Mi primer libro fue publicado en 1977, bueno, años otros anteriores. El del 77 reúne los libros anteriores, y ahí hay un poema que se llama La muerte está sentada a los pies de mi cama, que es el texto con el cual voy a empezar. Como indicó Fran muy bien, el tema de la muerte es uno de los
que recurren dentro de mi poesía, junto con el tema del amor, el tema de la guerra, en fin, una serie de otros temas. La muerte está sentada a los pies de mi cama. Mi cama está deshecha, sábanas en el suelo y frazadas dispuestas a levantar el vuelo. La muerte dice ahora que me va a hacer la cama. Te suplico que no, que la deje deshecha. Ella insiste y replica que esta noche es la fecha. Se acomoda y agrega que esta noche me ama. Le contesto que cómo voy a ponerle cuernos a la vida. Contesta que me vaya al infierno. La muerte está sentada a los pies de mi cama. Esta muerte empeñosa se calentó conmigo y quisiera dejarme más chupado que un higo. Yo trato de espantarla con una enorme rama. Ahora dice que quiere acostarse a mi lado solo para dormir, que no tenga cuidado. Por respeto me callo que sé su mala fama. La muerte está sentada a los pies de mi cama. Iba a leer un poema largo a continuación, pero ya me di cuenta de que leyendo este poema que no iba a alcanzar a terminarlo, así que voy a tener que soltarlo. Parece que va a ser de poemas cortos la lectura. En 1981 publiqué un libro que se llama Mal de Amor, que como el nombre lo indica, ¿no? Son poemas de tema amoroso. A ese libro le ocurrió algo sumamente extraño. Ese fue el único libro de poesía prohibido por la dictadura del general Pinochet, lo cual ahora constituye para mí un honor. Entonces, de este libro voy a leer un poema que se llama Sociedad de Consumo. Caminamos de la mano por el supermercado entre las filas de cereales y detergentes. Avanzamos de estante en estante hasta llegar a los tarros de conserva. Examinamos el nuevo producto anunciado por la televisión y de pronto nos miramos a los ojos y nos sumimos el uno en el otro y nos consumimos. Del mismo libro, un poema que se llama Fantasma en forma de toalla. Quizás merecería una pequeña explicación. En Mal de Amor hay una relación amorosa, ¿no? Que, como todas estas relaciones, tienen un comienzo, un punto culminante y un fin. Hay un momento en el libro en el cual la mujer abandona, ¿no?, a este hombre, y él siente en ese momento que su cuerpo físico se ha evaporado, no tiene cuerpo, ha perdido materialidad, es decir, se ha transformado en un fantasma. Y para poder hacerse presente, ¿no?, ustedes saben que los fantasmas usan sábanas fundamentalmente. Este fantasma usa sábana, pero también otra clase de género, ¿no? Como por ejemplo, en este poema, él, para hacerse material, utiliza una toalla. Y es la forma en que él tiene para estar en contacto con la mujer amada, sin que ella sepa. O sea, ella cree que es una toalla, simplemente, lo que tiene, ¿no?, cuando se está secando. Pero en realidad es eso. Y así ocurre a través del libro en varias ocasiones. Un ejemplo sería Fantasma en forma de toalla. Un poquito de whisky. Fantasma en forma de toalla. Sales de la ducha chorreando agua y te secas el cuerpo con mi piel de toalla.
que hay algo que te empuja a frotarte entre los muslos húmedos. Entras en un terrible frenesí, en una locura parecida a la muerte, hasta que otra humedad más densa que el agua te empapa la carne con su miel pegajosa, y tú aprietas las piernas y gimes y gritas, y yo te lamo entera con mis lenguas de hilo. Al final del libro, este amante queda solo. Y desde esa soledad, bueno, regresa a su lugar de origen y está sentado frente a un televisor apagado, muy triste, desolado. Y esto es lo que sucede. Televidente, aquí estoy otra vez de vuelta en mi cuarto de Iowa City. Tomo a sorbos mi plato de sopa Campbell frente al televisor apagado. La pantalla refleja la imagen de la cuchara entrando en mi boca y soy el aviso comercial de mí mismo que anuncia nada a nadie. El tema del amor reaparece después en un libro que se llama Versos robados. No hay tanto, digamos, hay pocos poemas de amor ahí, 2 o 3 nomás, pero uno es este, que se llama En una estación del metro. Desventurados los que divisaron a una muchacha en el metro y se enamoraron de golpe y la siguieron enloquecidos y la perdieron para siempre entre la multitud, porque ellos serán condenados a vagar sin rumbo por las estaciones y a llorar con las canciones de amor que los músicos ambulantes entonan en los túneles. Y quizás el amor no es más que eso, una mujer o un hombre que desciende de un carro de estación del metro y resplandece unos segundos y se pierde en la noche sin nombre. Había anotado otro largo, pero bueno, no creo que me alcance. Así que lo voy a reemplazar por este. Me río porque yo estuve en Heidelberg, en Alemania, hace unas 3 semanas, creo. Yo hice una lectura ahí con mi traductor al alemán. Y el traductor, el último poema que tradujo al alemán fue este que se llama Vía Láctea, que voy a leer ahora. Lo voy a leer primero y después les voy a contar lo que me dijo. Lo que me preguntó es: Vía Láctea. Le salía leche de los pechos, le salía leche que bajaba por su cuerpo en arroyos de indecible blancura, le salía leche que fluía por su vientre, le mojaba los pies y se escurría por debajo de la puerta. Era un río de leche que corría por la calle, atravesaba el barrio de Santa Cruz y llegaba a la plaza de Doña Elvira. Era leche que subía por los árboles, ascendía a los cielos y se desparramaba en la bóveda infinita. Eran grumos de leche que brillaban en el firmamento. Él había estado en Chile bastante tiempo. Me dijo,
¿Saben que yo en Santiago no he visto ningún barrio que se llame Santa Cruz? Y ninguna plaza que se llame La Reina? No necesito decirles a ustedes de dónde son esos lugares, ¿cierto? Pero el traductor alemán no estaba informado. Un soneto, voy a leer ahora un soneto. He escrito algunos sonetos, no tantos como se ha dicho, no por ahí aparezco como si fuera sonetista profesional o algo así. En realidad, en mi larga vida he escrito exactamente 31 sonetos. Hay gente que en un solo libro tiene 100 sonetos. No. Yo solamente 31 en toda mi vida. Bueno, estoy acostumbrado a tolerar a los críticos. El exorcista. No estoy en paz con todos mis demonios. Algunos todavía me dan guerra, oficiando aberrantes matrimonios de ángeles del infierno y de la tierra. Sucede que un engendro del Averno ha ocupado mi cuerpo sin permiso y me asegura que es un paraíso, aquello que en verdad es un infierno. Antes de que complete su conquista, necesito esta noche un exorcismo que expulse al ser maligno de mi vista. No logrará arrastrarme hacia el abismo, aunque yo soy ese demonio mismo, también soy el mismísimo exorcista. El próximo poema es de un libro que se llama Apariciones Profanas. Entro en un tema que es muy doloroso para los chilenos. Lo hice desde ese punto de vista, pero se puede aplicar, claro, a muchas situaciones mundiales, ¿no?, semejantes. Y es el que tiene que ver con los detenidos desaparecidos, que eran personas que eran arrestadas por los militares de la dictadura, eran asesinados y sus restos nunca más aparecían. En otros casos, en cambio, se encontraban sus huesos. Y a eso todo el poema. Huesos. Curiosa es la persistencia del hueso, su obstinación en luchar contra el polvo, su resistencia a convertirse en ceniza. La carne es pusilánime, recurre al bisturí, a ungüentos y a otras máscaras que tan solo maquillan el rostro de la muerte. Tarde o temprano será polvo la carne, castillo de cenizas barridas por el viento. Un día la picota que excava la tierra choca con algo duro. No es roca ni diamante, es una tibia, un fémur, unas cuantas costillas, una mandíbula que alguna vez habló y ahora vuelve a hablar. Todos los huesos hablan, penan, acusan, alzan torres contra el olvido, trincheras de blancura que brillan en la noche. El hueso es un héroe de la resistencia. El poema siguiente es otro soneto y nada, no voy a decir nada, lo voy a leer solamente. Estoy seguro de que más de una persona de aquí podrá usar este poema. El doliente. Pasarán estos días como pasan
todos los días malos de la vida. Amainarán los vientos que te arrasan, se estancará la sangre de tu herida. El alma errante volverá a su nido, lo que ayer se perdió será encontrado. El sol será sin mancha concebido y saldrá nuevamente en tu costado. Y dirás frente al mar: ¿cómo he podido, anegado, sin brújula y perdido, llegar a puerto con las velas rotas? Y una voz te dirá que no lo sabes. El mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas. Este otro poema se llama Violín. Ese árbol tiene un violín adentro. No fue tallado aún, pero está adentro. Espera el día de la resurrección, árbol adentro. Dijo el señor Stradivarius: tengo que rescatar a ese violín, tengo que quitarle la corteza que lo aprisiona y verlo respirar al aire libre. Tengo que oírlo cantar para mí. Ese violín tiene un árbol adentro, tiene flores que escuchan la música callada, tiene pájaros. El poema siguiente fue mencionado por Fran Torres Gemela. Aquí valdría una explicación. Es curioso porque lo que estoy haciendo en este poema, sin quererlo, o sea, sin proponérmelo, ¿no?, es utilizar lo que ocurrió en las Torres Gemelas, que es una tragedia colectiva, como metáfora de un drama personal. Ignoro por qué razón tomé ese camino, no sé. Pero sucede que esta situación se repitió a raíz del terremoto de Chile. Hubo un terremoto, como ustedes saben, ¿no?, muchas víctimas. Y al final, de nuevo, igual que en el caso de Torres Gemelas, me salió un poema de amor, ¿no? Ignoro por qué. Voy a hacer el experimento, bueno, no experimento, pero voy a leerlos los dos uno tras otro para que ustedes vean cómo se expresan estos poemas con estas catástrofes de trasfondo. Torres Gemelas. Estrellaste tu avión contra mi torre y yo mi avión contra la tuya. Eso fuimos los dos, torres gemelas que se desplomaron, torres en llamas que se hicieron escombros, y ni siquiera habrá un monumento a la memoria de nuestro amor, solamente un terreno baldío y una nube de polvo. Y este otro, que es un poema inédito, reciente, se llama Movimiento Sísmico. Tuve una vez un gran amor que derribó mi casa, agrietó mis puentes y me hizo perder el equilibrio. Después vinieron las réplicas, amoríos de baja intensidad que ni siquiera me hicieron temblar.
En cuanto al gran amor, ay mísero de mí, todavía respira debajo de las ruinas. También el tema de la guerra, ¿no?, ha sido muy frecuente en mi poesía desde mis primeros poemas. Y claro, al llegar a Estados Unidos y vivir ahí tantos años, más de 30 años, he visto a ese país involucrarse en una guerra tras otra, ¿no? Viviendo ahí siempre tuve la impresión de que era un país que estaba siempre en guerra con alguien. Tuve esa impresión viva ahí, ¿no? Y se me hizo un hecho más personal y más grave porque mis hijos menores tienen 22 y 20 años, por lo tanto podrían ser llamados a la guerra. Son norteamericanos. Y este poema tiene que ver con una experiencia que yo tuve en Iowa. Yo veía a algunos de mis alumnos de la universidad ir a la guerra, efectivamente, a la guerra de Irak o de Afganistán, chicos muy jóvenes. Y algunos de ellos volvían después en un ataúd, ¿no? Pero a mí me impresionó ver que cuando ellos salían, cuando se subían en los camiones que iban a los aeropuertos militares, iban muy contentos, iban muy alegres, como si fuera una gran aventura, como si fuera una película o algo así. Entonces me parecía triste todo eso. Y escribí este poema que se llama En la tumba del soldado desconocido. Por ahí fue mal interpretado este poema, así que hago hincapié en que dice en la tumba del soldado desconocido. Con qué alegría marchan los hombres a la guerra, con qué entusiasmo limpian y cargan sus fusiles, con qué fervor cantan sus himnos de combate, con qué ansiedad toman su puesto en la trinchera, con qué inquietud oyen el ruido de las bombas, con qué insistencia silban las balas en el aire, con qué lentitud corre la sangre por su frente, con qué estupor miran sus ojos el vacío, con qué rigidez hacen sus cuerpos en el barro, con qué premura son arrojados en la fosa, con qué rapidez son olvidados para siempre. Voy a ir ahora a un tema que puede ser triste, ¿no?, pero no tan dramático como el otro poema. Y esta experiencia, ¿no?, que está en este poema, yo creo que mucha gente, sin duda varios de los de aquí, lo reconozcan o no. Es una experiencia que la han tenido, ¿no? Se llama Esperando tu email. Él se ríe. Esperando tu email. Abrir mi correo en el computador, esperando encontrar mi email tuyo y no encontrarlo. Abrirlo cada día, cada hora, cada minuto y no encontrarlo. Y tener miedo de mirar mi correo y pasar los ojos por cada mensaje buscando el tuyo y no encontrarlo. Y estar a punto de romper la pantalla de un puñetazo y no encontrarlo, pero abrirlo de nuevo y de repente ver tu nombre y leer el texto aguantando apenas la respiración
y llegar temblando a la última línea, a la última palabra, y no querer respirar nunca más en la vida, y querer caer muerto encima del teclado. Otro poema amoroso, ¿no?, que se llama Ceremonia del dormitorio. Me pinto los colores de guerra en mi cara de antiguo guerrero, las rayas rojas en los pómulos, las amarillas en la frente y el índigo ritual en las sienes. Mientras tanto, tú te pones los tuyos frente al espejo del tocador, lápiz labial, delineador de ojos, un poco de rubor en las mejillas. De pie en el centro del dormitorio, blandes tus armas de combate, tus ojos negros, tu pelo sedoso y esa forma de morderte los labios. Rápidamente me haces tu prisionero y me tiendes vendado y te tiendes encima de la piedra del sacrificio. Invocando a tus dioses tutelares, buscas abrirme el pecho y arrancarme el corazón de raíz. Y cuando alzas el cuchillo de cuarzo y lo agitas sobre mi cabeza, enarbolo mi lanza y te traspaso. Voy a leer, para terminar, un poema inédito. También el tema de lo fantasmagórico, de los fantasmas y espectros y todo ese tipo de cosas, ¿no?, está bastante presente en mi poesía. Este se llama Cosas que se escuchan. Qué extraño es sentir el sonido de la lluvia cuando no está lloviendo, mirar por la ventana las calles secas y sentir el sonido incesante de la lluvia. Ahora escucho el crujido de una silla mecedora. Alguien teje, alguien se para, alguien entra con unas tazas de té, alguien hace ruido con la vajilla. Qué extraño es sentir el quejido de una silla mecedora cuando nadie se está meciendo, el tintinear de la vajilla cuando nadie está poniendo la mesa, la algarabía de los invitados cuando las sillas están vacías y el sonido de la lluvia, el persistente sonido de la lluvia cuando no está lloviendo. Poema de amor. La memoria de los espejos. En este espejo que cuelga en el baño de mi dormitorio, ella se peinó una noche y después se fue para siempre. Ahora me pregunto si su imagen no habrá quedado presa en el espejo, como la joven que se peina en el cuadro de Renoir. Día a día la busco por los rincones de la torre, pero lo único que encuentro es el reflejo de la cama vacía. De esa noche solo me quedan 2 cabellos suyos enredados en mi cepillo y la triste certeza de que los espejos no tienen memoria.
a pedir de boca. Toco tu lengua con mi dedo, tus mejillas por dentro con mi dedo. ¿Cómo será atrapar entre el pulgar y el índice a ese pez rojo que se asoma y esconde entre tus labios? Lucha por escapar el pececito, se repliega, me esquiva, me provoca, y de pronto lo cazo. Juego con él, lo acaricio, lo aprieto. Sinuoso se retuerce protegido por rejas de marfil que se cierran de golpe como valva, y tu lengua vibrátil, sibilina, deja su madriguera y lame con deleite las gotitas de sangre que corren por mis dedos. Y para terminar, un poema que se llama ¿Por qué escribe usted? Hubo una encuesta que hizo una revista francesa a 50 escritores de distintas partes del mundo, en que solamente teníamos que responder la pregunta ¿por qué escribe usted? Se suponía que cada cual tenía que responder en prosa, ¿cierto? O en forma de ensayo. Yo estuve dándome vueltas ahí bastante tiempo pensando en ¿por qué escribe usted?, ¿no? Y no podía responder la pregunta. Y de pronto me empezó a salir un poema como respuesta a la pregunta. Y bueno, hice el poema. Yo pensé que ellos lo iban a rechazar. Sin embargo, lo aceptaron y lo publicaron. Y después hay un libro con las respuestas. Y es divertido porque todas las respuestas son ensayos, menos la mía, que es este poema que voy a leer. ¿Por qué escribe usted? Porque el fantasma, porque ayer, porque hoy, porque mañana, porque sí, porque no. Porque el principio, porque la bestia, porque el fin, porque la bomba, porque el medio, porque el jardín. Porque Góngora, porque la tierra, porque el sol, porque San Juan, porque la luna, porque Rambó, porque el claro, porque la sangre, porque el papel, porque la carne, porque la tinta, porque la piel, porque la noche, porque me odio, porque la luz, porque el infierno, porque el cielo, porque tú, porque casi, porque nada, porque la sed, porque el amor, porque el grito, porque no sé, porque la muerte, porque apenas, porque más, porque algún día, porque todos, porque quizás. Gracias. Eduardo cierre el acto, quiero corregir un descuido que si no lo corrijo sería imperdonable, y agradecer de corazón al cariño, a la atención de Francisco Hidalgo, director de esta casa, de la Olavide en Carmona, que ha puesto a nuestra disposición la sala, su afecto
y todos los medios técnicos y humanos que yo necesitaba. Muchas gracias, Kiko. Yo no quisiera dejar de pasar la oportunidad, ya que tenemos aquí un poeta de primer nivel mundial, pues pudiéramos hacer alguna que otra intervención en torno a sus lecturas, que creo que han sido gráficas y sobre todo, y empiezo yo, y sobre todo exponente de un alma atormentada. Esa ha sido mi interpretación de tu lectura. Y también, como yo estaba viendo lo que ha estado leyendo, pues me ha llamado poderosamente la atención el hecho de que el libro no tenga anotaciones o explicaciones, que es lo que entendemos la gente que nos dedicamos a esto por anotaciones. Por lo tanto, entiendo que es meridianamente clara tu poesía, utiliza pocas figuras retóricas y, sobre todo, se te entiende perfectamente el sentido de lo que expresa, siempre escondiendo un segundo sentido. Por eso he dicho lo del alma atormentada. A mí me gustaría, hemos de aprovechar estas ocasiones, Fran, y yo creo que el público aquí asistente querrá hacer alguna pregunta o hacer alguna aportación a la lectura del maestro Oscar. Así que tienen ustedes la palabra. Se trata de ponerlo contra la pared, ¿no? Ahí está. ¿Por qué decidió ser escritor? ¿Por qué decidí ser escritor? Porque mañana, no, pero quizás la pregunta de ella creo que va en otra dirección, ¿no? Quizás sería bueno tratar de responder esa pregunta con respecto a las circunstancias que ocurrieron. Porque claro, ella tiene razón, en algún momento la persona decide no hacer esto. Pero a mí me ocurrió algo muy especial, creo yo. Cuando yo tenía, que ya tendría unos 16 años, si hay algo que yo no leía eran poemas. No tenía ni la más remota idea acerca de poesía. Leía de mala gana los poemas que le dan a uno en el instituto y ya, ¿no? Eso era todo. O sea, yo mismo no pensaba que tuviera ni el más remoto vínculo con la poesía ni con la literatura. Pero sucedió esto. 16 años, ¿no es cierto? Yo tenía una novia que tenía 15 años. No, tenía 17, era un poco mayor que yo. Y un día, siempre yo la esperaba a la salida del colegio. Y un día que salimos, bueno, el colegio de ella estaba frente a una plaza, en Santiago. Siempre la esperaba yo y salía ella y nos sentábamos en un banco de la plaza ahí a conversar. Y un día ella me dijo así, a boca de jarro, me dijo: quiero que me escribas un acróstico. Y yo le dije: ¿qué? ¿En qué? Yo no tenía ni idea de qué cosa era un acróstico. Bueno, ella me explicó lo que era un acróstico, que ustedes saben, ¿no? Eso de poner el nombre de la persona en forma vertical y los versos ahí al lado. Y le dije, yo no quería quedar mal con ella, entonces le dije: sí, lo puedo hacer, ¿qué tal si te lo traigo mañana? Y ella dijo: bueno, está bien, tráelo mañana. Y ahí yo quedé con un problema. Pero tenía un amigo mayor que era poeta. Entonces fui a la casa de él y le dije: mira, estoy en esta situación, ¿por qué no me haces tú el acróstico y yo lo presento como si fuera mío? Y él me dijo: sí, no hay ningún problema, yo te lo hago. Y bueno, me dijo: dame unos minutos, y se fue. Luego volvió, él conocía a la niña esta, y trajo el acróstico y me dijo: mira, cópialo con tu letra para que ella no se dé cuenta que no lo hiciste tú. Y bueno, al día siguiente yo me junté con ella en la plaza
y lo primero que me dice es el acróstico. Bueno, yo muy sobrado, abrí mi mochila, saqué el acróstico, que ya lo había escrito, ¿no? Y se lo entregué. Ella lo leyó y me dijo, esto no lo escribiste tú. Y le dije, mi amor, pero ¿cómo puedes pensar algo así? Dijo, no sé, pero quiero que me hagas otro aquí mismo. Bueno, yo dije, total, trato de hacer algo. Si no me resulta, no importa, le puedo decir que bueno, tuve toda la noche para hacer el otro acróstico, ¿no? Y ahí en 2 minutos. Así que anoté el nombre de ella y empecé a tratar, ¿no?, de hacer el acróstico. Y lo hice, efectivamente. Se lo mostré. Ella lo miró y me dijo, muy bien, te creo. Luego ella se fue a su casa y yo me fui caminando a la mía y por el camino pensé, qué raro, no me costó nada hacer esto. ¿Por qué? Y entonces me puse más valiente ahí, ¿no? Dije, voy a escribir unos poemitas aquí también. Y tenía un cuaderno y entonces empecé metódicamente a escribir un poema en una página, después otro día otro poema en otra página, y así. Y esos son los poemas que están en mi primer libro. Esa es la respuesta a su pregunta. Un poco larga, pero... ¿Sí? Ahí atrás. Yo he percibido algunos ecos de otros poemas de otros autores. ¿Sí o no? Por supuesto. Entonces, por ejemplo, la composición de las Torres Gemelas me recordaba una rima de Becker. Sí, es cierto, es cierto. ¿Sabes tú que eso me dijeron en Estados Unidos? Yo leí una vez, me acuerdo exactamente dónde, fue en Filadelfia, frente a una audiencia de estudiantes de español. Y después hubo un pequeño como cóctel, ¿no?, al final de la lectura, y conversé yo con la gente, y una chica que era estudiante se acercó y me dijo exactamente lo mismo que tú, cosa que me pareció sorprendente, ¿no?, porque yo no me había dado cuenta hasta ese momento. Y es la misma idea, ¿no es cierto?, de dos amantes que tienen problemas y chocan, ¿no? Bueno, la diferencia está en que las Torres Gemelas no existían cuando estaba Becker, ¿no? Pero sí, es cierto. Pero también me ha parecido percibir algo de Fray Luis de León, lo de ahí mísero de mí, me ha recordado a Segismundo. Eso es de Calderón. Exactamente. Y alguna imagen muy fuerte, muy torrencial, muy poderosa, me ha recordado a Miguel Hernández. Ah, qué bueno. Quizás sea de efecto profesional, ¿no? Pero sí que me interesa mucho el tema de la intertextualidad en su texto. Sí. Puede... Claro, es muy frecuente en mi poesía, conversamos con Fran la otra noche sobre eso. Claro, es muy frecuente en mi poesía desde el principio, el uso de elementos intertextuales, es decir, de cosas que están en otros poetas y que yo las uso, pero de otra manera, ¿no? Son transfiguradas dentro del poema. Por ejemplo, mira, eso que citas tú de Ay mísero de mí. Claro, en ese momento, cuando yo me acuerdo perfectamente bien, entre paréntesis, estaba en la casa de mi hermano en Chile, porque cuando fue el terremoto, yo estaba en el piso 15 del edificio donde vivo, y me llevé el susto de mi vida, ahí, ¿no? Saltaban los cuadros, los objetos, qué sé yo, los muebles se deslizaban por el suelo como si estuviera en la cubierta de un barco. Y fue terrible, y entonces a mí, imagínense, esa noche yo no dormía ahí ni que me pagaran, ¿no? Así que me fui a la casa de mi hermano, que vive en un primer piso, una casa sólida,
Y ahí me acuerdo que fue que empecé a escribir ese poema. Y en una parte llegué a ese punto. Y me salió el verso: ay mísero de mí, ay infelice, que es el verso de Calderón, ¿no? Después me di cuenta de que el ay infelice estaba de más, ¿no? Así que quedó con ay mísero de mí nomás, ¿no? Pero eso es lo que pasa con la intertextualidad, que en el momento en que uno tiene la necesidad de algo, funciona la memoria literaria de uno y entra ahí lo que corresponde. Es que precisamente desde el primer poema que has leído, La muerte está sentada en los pies de mi cama, está dialogando con las danzas macabras medievales. Ese cortejo de la muerte con uno mismo, y la muerte te saca a bailar. Ahí él no imita, como yo he tratado de decir en el prólogo en 2 líneas, no se trataba de esto de una tesis ni de un ensayo, ¿no? Él aprovecha esos guiños, hace guiños a la tradición, pero o cambia de situación la imagen, o la transforma, o la pone en otro contexto, o simplemente con un guiño mínimo de cambio de espacio, ya es otro poema. O sea, aquí no baila con la muerte no saca a bailar al poeta por las danzas macabras de la Edad Media, pero sí se sienta al borde de la cama. Y tú, el que se da cuenta de eso, está inmediatamente pensando por debajo de lo que lee en las danzas macabras. O sea, él está conscientemente dialogando con esa parte de la tradición. Por eso es muy interesante tu observación, porque no solo es un ejemplo paradigmático, Oscar de poeta que dialoga con las corrientes contemporáneas hispanoamericanas, desde, como ha dicho Eduardo antes, el modernismo aquí, y pone en contacto la tradición hispánica antes del descubrimiento, sino que es que dialoga tanto con las corrientes contemporáneas como justamente con las que él hereda de la puramente española antes del siglo XVI, ¿no? Y lo interesante es efectivamente que un poeta de allí le saque partido y renueve la visión de nuestra propia poesía, o de la poesía más nuestra y más antigua, que desde la Edad Media hacia acá. Es muy interesante eso, por eso es tan completo. ¿Más preguntas? Sí, Cuando estás escribiendo, ¿cuándo llega el punto en el que dices, este es el poema, esto es lo que yo quiero? Mira, claro, ahí ya entra un problema de intuición poética nomás, creo yo, ¿no? Es decir, no hay un motivo racional que uno pudiera dar, sino que tengo la sensación de que esto ya es algo acabado, que llegó a ese punto y ahí acabó. Tengo esa sensación, ¿no? Y en otras ocasiones me doy cuenta de que falta algo para que esté redondo el poema. Y tengo que esperar un tiempo y de pronto ya surge el final. Yo creo que los finales son muy importantes, ¿no? En general, en todas las obras temporales. Por ejemplo, a mí me ha pasado en el cine que he visto alguna película y al acercarse al final he dicho, esta película es increíble, realmente extraordinaria. Esperemos que no la arruine al final. Justo la arruine al final. Entonces, yo decía, bueno, esta película debería ser una obra de arte, sino como una obra maestra. Si el director no hubiera hecho tal tontera al final. Ahora, yo no digo que mis finales sean logrados, pero por lo menos trato. Eso es. Además hay una frase que es un poeta norteamericano que yo creo que en el fondo es cierta, y es cierto. Dijo, los poemas no se terminan, se abandonan. ¿Alguien más? Entonces, es importante no buscar a aprender tampoco en los poemas. ¿Qué está hablando? No veo. Perdón, no te escuché. Son importantes como los finales impactantes y las redondeos
La redondez del poema. Los principios impactantes. Los principios impactantes, ¿qué es eso? Igual que los finales impactantes. Ah, ya, los principios, ok, ya. O sea, el comienzo. El comienzo. Yo pensaba en principios como los principios de la física, ¿no? En ese sentido, yo decía, bueno, de algo no estoy enterado porque hay principios impactantes que no los conozco. Voy a tener que ponerme al día con eso. Ah, los principios, tú dices, pero ¿tú crees que los principios de estos poemas son impactantes? A la hora de escribir, es importante que el principio de la obra tenga que crear impacto. Claro, lo que ocurre es que con la manera que yo tengo de escribir, la solución es parte del principio del poema, ¿no? Porque a mí me ocurre lo siguiente. Yo nunca conscientemente me decido a escribir un poema, o sea, nunca. Sino que, por ejemplo, no me siento en una mesa con una hoja en blanco y pensando, bueno, ¿sobre qué podría escribir hoy día? Nunca me pasa eso, jamás, ni cuando empecé, ni siquiera con el acróstico, yo creo, ¿no? Y en cualquier lugar donde yo esté, ahora en los lugares más extraños, por ejemplo, mirando en la mitad de una película en el cine, ¿no? Me vienen estos como relámpagos verbales que llamo yo, que son frases o versos que eventualmente son los que generan el resto del poema. Es su manera de crear, relámpagos Sí. verbales, como por ejemplo si está durmiendo, que tiene un sueño, Bueno, ¿sabes tú que es curioso lo que me preguntas? Porque, por ejemplo, el poema Hueso que yo leí, me acuerdo perfectamente bien cómo se gestó. Yo estaba durmiendo en algo, desperté como a las 4 de la mañana, yo creo que serían, y desperté y de inmediato se me vinieron esos versos del comienzo del poema. Curiosa es la persistencia. No sé ni mi curioso. Sí, dice, imagínense, yo estoy durmiendo, despierto, abro los ojos, miro el techo, supongo, y en ese momento vienen estas palabras. Curiosa es la persistencia del hueso, su obstinación en luchar contra el polvo. Nada más. Me levanto, tomo un papelito y los escribo, ¿ya? Esos dos versos. y después sigue con la idea. Voy a la cama y me acuesto y sigo durmiendo. Al día siguiente en la mañana, despierto y digo, ¿soñé esto yo? ¿O realmente pasó? Entonces me levanto y busco el papelito y ahí están los versos. Entonces leo que dicen, curiosa es la persistencia del hueso, su obstinación en luchar contra el polvo. Y de alguna parte mía de adentro, alguien me sopla su resistencia a convertirse en ceniza. Y se completa la estrofa. Y lo dejo ahí, no sigo aún más. Fíjese que no tenía idea sobre qué era el poema. Trabajar, por así decirlo, es como parecido a Lorca, que a lo mejor para escribir una obra de teatro se llevaba 15 años pensando en la idea, pero no era una forma de trabajar como otros autores que se llevan sentados delante de una mesa de trabajo y echan 8 horas escribiendo conscientemente su obra. No. Sino que es así, más libre, más... Claro. Mira, de hecho, por ejemplo, de ese poema, como tú relees los 3 primeros versos, ¿no es cierto? Yo no tengo idea que es un poema sobre los detenidos desaparecidos, no sé, nada. Dejo los 3 versos ahí, me olvido. Sí.
Un mes después los encuentro, los miro y empieza a salir el resto. Y en algún punto el poema solo se empieza a deslizar hacia el tema de los detenidos desaparecidos. No es que yo diga, bueno, este es un poema sobre los huesos, por lo tanto voy a hacerlo sobre los detenidos desaparecidos. No, no digo nada, ¿no? Simplemente me dejo arrastrar nomás por el poema y por lo que mi inconsciente me va dictando y lo copio y ya, ¿no? Así es como lo hago. ¿Usted consigue disfrutar con esa forma de trabajar? Sí, en realidad sí, porque esa es la forma mía, es la que... Entonces, ¿está a gusto con su forma de trabajar? Sí, absolutamente. No me arrepiento de nada. No, además yo digo eso, no esa frase, por sus obras los conoceré. Yo leí mis poemas aquí, esas son mis obras. Más no puedo decir. Muchas gracias.